Hello to everybody and Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión sobre avances y nuevas tecnologías. Vamos a tener a tres grandes ponentes esta tarde en Barcelona, quizás sea la mañana en Canadá y Estados Unidos. Pues bien, como ya hemos dicho, esta es una sesión especial sobre avances y nuevas tecnologías y la primera ponente es la doctora Natalia Gómez Ospina. Es profesora adjunta en la Universidad de Stanford en el Departamento de Pediatría, y nos va a hablar sobre edición genómica para las mucopolisacaridosis. Natalia, tienes la palabra. Gracias. Bien, a ver. Parece que ya puedo empezar. ¿Puedo controlar mis diapositivas yo? No tengo el control de las diapositivas. Sorry, I'm just trying to control. Perdonen, es que estoy intentando controlar la presentación. Sorry for the delays here. Disculpen. ¿Alguien me puede ayudar? A ver si ahora ya funciona. Disculpen. Estoy encantada de estar aquí con ustedes hoy para decirles lo que sé sobre edición genómica para las MPS y lo que hacemos en el laboratorio. Me encantaría estar en Barcelona. Pues bien, aquí mis conflictos de interés. Yo recibo financiación de organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. También soy consultora para Codexis, entre otros. Y espero que al final de esta presentación puedan describir las plataformas de edición genómica actuales y los mecanismos de reparación y comparar las estrategias ex vivo e in vivo. Y también que les daré una actualización de las pruebas clínicas, aunque no se han hecho muchas desde 2019. Estoy seguro que ustedes saben o pensaban que las terapias, quieren que las terapias sean curativas, todos ustedes. Y no sé, si la terapia génica podría ser la administración de material genético en las células y se puede hacer durante tres métodos distintos. Virus que no integran el material, virus que integran el material, básicamente lentivirus, y ahora tenemos la plataforma de edición genómica, que es lo que comentaré. Hay las basadas en nucleasas y no basadas en nucleasas. Ha habido muchos avances en la edición genómica. Las modificaciones precisas a veces pueden ser una mejor opción para tratar alelos específicos, por ejemplo. Quizá ya saben que la edición genómica normalmente se considera como una manera de corregir secuencias, pero yo les voy a decir que quizá es más importante tener en cuenta que la edición genómica nos permite crear nuevas secuencias y a veces eso puede tener un mayor valor terapéutico. Pues bien, en la edición genómica lo que hacemos es crear una rotura de los dobles filamentos de ADN en distintas ubicaciones. Hay unos mecanismos que te permiten reconocer el ADN y la primera generación de plataformas guiadas por proteínas son las ZFNs y los TALENs. Se trata de de edición genómica personalizada. Tenemos las CFNs a la izquierda. Las CFNs
tenemos FOC1, que se fusiona a un dominio y vemos que cada dominio de dedos de zinc reconoce distintos proteínas o distintos, mejor dicho, repeticiones de dedos de zinc. Luego tenemos los talents. Los talents también se basan en la nucleasa FOC1 y el reconocimiento de ADN se hace mediante un dominio de fijación a ADN mediante efectores de activaciones de transcripción. Luego tenemos las plataformas guiadas por ARN basadas en el sistema CRISPR-Cas9. Bien. Para efectos terapéuticos y de investigación, utilizamos una versión modificada del sistema que se reduce a dos componentes, el gARN y la endonucleasa Cas9. Y vemos que lo que se hace es guiar el núcleo a una secuencia diana. Y básicamente intentamos tener 20 secuencias definidas por nucleótidos. Y en base a este reconocimiento de distintas secuencias, lo único que necesitamos es cambiar una secuencia de ARN. Es versátil, es más fácil cambiar esta secuencia que una secuencia de proteínas. Y esto es lo que ha llevado a una gran adopción de esta plataforma en investigación y también en desarrollo clínico. La mayoría de estas plataformas lo que hacen es romper el doble filamento de ADN, pero también se puede hacer edición génica sin esta rotura de los dos filamentos. Por ejemplo, tenemos la edición basada en CRISPR-Cas9 que puede utilizar editores básicos o utilizar la edición de calidad. Se pueden hacer cambios de nucleótidos específicos, por ejemplo, de timina, y eso en una ventana estrecha. A la derecha vemos la edición de calidad. Aquí lo que se hace es una fusión distinta y además hay el peg-ARN. Esto es, una parte guía el núcleo, la secuencia, y hay otra parte que lo que hace tiene una plantilla de ARN adicional que ayuda al cambio de la secuencia. Los básicos simplemente hacen cambios básicos y la edición de calidad te permite hacer todo tipo de conversiones y mutaciones. Esto es emocionante, pero está en los albores del desarrollo y todavía se están realizando estudios de prueba de concepto. Todo empieza con esta rotura del doble filamento de ADN que hace que se disparen los mecanismos de reparación de ADN. Aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos, NHJ y HDR. NHJ da lugar a deleciones de nucleótidos a la izquierda y a la derecha vemos HDR, que es reparación dirigida por homología, que lo que hace es corregir el gen de interés. Se puede utilizar como plantilla y podemos ser más específicos en cuanto a los cambios que podemos realizar. NHEJ. De hecho, se puede utilizar en distintos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, las indels que tenemos a modo terapéutico. Es un patrón de inserciones de lesiones y no es predecible. Este es el problema. Vemos que arriba de todo, por ejemplo, tenemos una inserción +1. Aquí vemos el patrón impredecible y vamos creando distintos indels. Lo hemos utilizado mucho en investigación para crear secuencias de codificación que nos permitan alterar el gen. Pero si conocemos la regulación del gen Diana, podemos alterar los elementos reguladores y el efecto final en la expresión de proteínas podría ser activación o represión. Y en la clínica ya hay ejemplos de esto.
Y en vez de intentar conseguir este resultado, quizá queramos una detección más precisa. Podemos utilizar 2 guías en este caso, y esto podría ser estupendo para los tratamientos. Imagínense utilizar, por ejemplo, esto para expansión de repeticiones de nucleótidos. Y además podemos utilizarlo para restaurar marcos de lectura. Por ejemplo, aquí hay esta insección predominantemente +1 y quizá para la mutación que queremos atacar, tener +1, +2, +3 podría restaurar la secuencia y podríamos utilizarlo en varias células. Así que NHEJ puede tener importancia terapéutica y puede restaurar la expresión de proteínas. Luego tenemos esta otra estrategia, que es la edición genómica mediada por HDR y necesita una plantilla. Es bastante eficiente, pero las enfermedades genéticas tienen muchas mutaciones y entonces insertamos la secuencia en el gen endógeno delante del promotor y esto te da una terapia universal para todos los pacientes para no dirigirte a cada mutación de cada paciente y puedes tener el gen bajo control el control endógeno. Otra cosa es integrando promotor y la secuencia de codificación. Así se puede hacer una sobreexpresión, expresión regulada. Enseñaré cómo hacerlo. Y generalmente estos cassettes están dirigidos en una forma que se puede modificar. A veces es demasiado grande, puedes centrarnos en dirigirte a uno o múltiples exones. Ahora ya tenemos unas herramientas de modificaciones genéticas, pero para que estos componentes sean terapéuticos hay que estar bien dirigidos a las células adecuadas y básicamente hay 2 formas de hacerlo, ex vivo, fuera del cuerpo o en vivo en el organismo. En el ex vivo tenemos que tener la modificación de las células que pueden estar aisladas, disponibles para el trasplante. Hay que tener una célula que tenga el potencial genético que se pueda modificar fuera del cuerpo. Y luego hay ventajas y desventajas en cada uno. Ex vivo es mucho más complicado. En la fabricación en vivo es difícil controlar los resultados, a dónde nos dirigimos, que no es un problema ex vivo. Puedes hacer una caracterización más a fondo de los efectos intencionados antes de ir a los pacientes. Entonces, ahora que ya comprendemos las modificaciones y si ex vivo o en vivo, quiero enseñarles que si tenemos una buena comprensión de la fisiopatología de la enfermedad, se puede acabar con estrategias para diferentes enfermedades y esto también es para MPS. Entonces, esto es un ejemplo que mencioné brevemente para la enfermedad, enfermedades varias, trastornos que afectan a muchas personas del mundo, las células sanas afectadas que transportan oxígeno por el cuerpo, alguien con enfermedad estas células mueren pronto y la enfermedad está provocada por una sustitución en el ácido glutámico y entonces podemos decir una forma es utilizar la reparación para convertir eso y esto es algo que se ha hecho con mi mentor en Stanford. Hay un conocimiento sobre cómo se regulan estos genes en el cuerpo y se podía suplantar la beta-hemoglobina y los síntomas
se aliviarían mucho y se sabía que el apuntar al represor BCL11A, dijimos, ¿por qué no ir a BCL11A para limitar la expresión? Es decir, esto no apunta a la beta hemoglobina, sino la regulación de la otra hemoglobina. Para tratar una enfermedad con pacientes ya tratados, pacientes con esta enfermedad. Hay aumentos en hemoglobina en la sangre y los pacientes con esta enfermedad falciforme pues no tienen más episodios. Ya están en la clínica y es muy prometedor. ¿Y qué pasa con las MPS? Las enfermedades lisosómicas son las próximas a las que apuntar. La edición genómica es a lo que va a apuntar próximamente. Todos saben que, espero, lo que hacen los lisosomas y la disfunción de lisosomas afecta a muchas cosas. Entonces, es un problema más difícil pues apuntar al sistema nervioso central o al hueso que una enfermedad inmunológica. Este público evidentemente conoce muy bien el concepto de la corrección cruzada de enzimas lisosómicos. Célula con actividad enzimática puede corregir células que no tienen la proteína mientras está cerca. Y para los que intentan elaborar sus soluciones es que se puede reconstituir la actividad enzimática en un depósito, de forma que no hay que apuntar a las neuronas para corregir un defecto del sistema nervioso central. El planteamiento es diferente. ¿Cuál es la decisión sobre el depósito enzimático adecuado en el cuerpo? Sabemos que las opciones para enfermedades lisosómicas y MPS, todos conocemos los retos, complicaciones de esta terapia de sustitución enzimática. Es un tratamiento oneroso para pacientes, familias. Durante tiempo, pues se ha mostrado que el trasplante de células madre ha tenido cierto efecto, pero por la morbilidad y mortalidad y con niños muy pequeños con muchas enfermedades, realmente se ha visto que no se utiliza demasiado. Entonces, para los que diseñan terapias para MPS, MPS1 es muy popular, sobre todo para nosotros. Era interesante porque es un trastorno multisistémico clásico, es una forma de confirmar que la terapia apunta a todos los órganos y sistemas. Se depende mucho de la actividad enzimática. Y entonces es cuando vemos este efecto más severo en el sistema nervioso central. Con la enfermedad atenuada, pues la actividad enzimática de los fibroblastos es muy diferente y además tiene pues otra actividad. Y esto nos indica que el umbral terapéutico es diferente. No es la mitad o el 100%. Es un cierto porcentaje en diferentes órganos, que supongo que sería una gran diferencia para estos pacientes. Otra razón por la que MPS1 es muy interesante, sobre todo para los que trabajamos en Estados Unidos, es que MPS1 ahora es parte de nuevos programas de cribado en diferentes estados, sobre todo en mi estado, en California.
Ha sido una experiencia muy interesante en los últimos años tratar a pacientes diagnosticados con este cribado. El primer abordaje de edición del genoma era esta corrección cruzada y se consideró que el hígado sería un buen lugar. La idea es insertar la secuencia adecuada en el locus de albúmina. Esto es in vivo. Para hacerlo en vivo necesitamos dos virus y un donante que requiere un tercer virus. Se hace en vivo apuntando al hígado. Esto fue el primer ensayo en humanos de edición de genoma, que es todo un hito. Esto es el ensayo Empowers fase 1-2, que pronto se va a completar, un ensayo diseñado para tratar a personas con MPS atenuado, porque vemos los criterios de exclusión aquí. Seguramente algunos en el público, los resultados de este ensayo clínico, no sé si me oirá el doctor Harmans, pero bueno, esto es lo que está disponible actualmente respecto a los datos de enero 2019. Sabemos que no hay efectos adversos, cosa que es muy positiva, que de momento parece ser seguro. Hay aumento en actividad enzimática en leucocitos, pero los investigadores no midieron enzimas en los GAGs. La ventaja de la cuestión con el in vivo es cómo medir la eficiencia de la edición genómica. También hay un ensayo para MPS2 con criterios muy similares, fechas similares. Esperamos que se completará en mayo de 2020. Terapia para pacientes con enfermedad atenuada. Aquí tenemos más detalles sobre la dosis y cómo el ensayo se está realizando. Y bueno, pues más pacientes sin efectos adversos, sin detectar cambios en GAGs, en orina, ni IDS en plasma. Esto es una cuestión en vivo y ex vivo. Para eso nos remontamos a la idea de que, hablando del estándar de cuidado de MPS1, por lo menos en Estados Unidos, si tienes, pues, si cumples con unas características, el estándar de cuidado será el trasplante halogénico. ¿Cómo funciona HSCT en estos pacientes? Genera unos macrófagos tisulares que migran a los tejidos y, en principio, esta migración viene desatada por la pauta o por el proceso de daño en los tejidos en sí. Evidentemente hay un papel muy importante para monocitos y macrófagos para estas enfermedades que no son hematológicas y conseguir una infiltración tisular de las células. Comparado con el uso de la sangre, los macrófagos llegan a una corrección enzimática, a una cierta corrección cruzada celular, y estos macrófagos pueden tener este efecto. Para los que desarrollan estas modificaciones, es utilizar las propias células del paciente con este marcador CD34, y estamos haciendo un planteamiento en el que nos dirigimos a un lugar seguro, y al volver al paciente
se sustituirá el sistema hematopoyético y los macrófagos serán más eficaces. En lugar de dirigirse a mutaciones puntuales o genes puntuales, decidimos ir a este locus seguro, un locus que no tiene una función esencial en el desarrollo humano y que puede ser útil para la expresión de otros productos génicos. Utilizamos TCR5 porque consideramos que tiene una alta prevalencia en europeos que son knockout para CCR5. Y esto tiene múltiples ventajas. Por ejemplo, fomenta la potencia, controlando los niveles de expresión, haciendo ingeniería en el sistema hematopoyético para hacerlo, a veces saliendo. También es una solución para heterogeneidad alélica, funcionando para todos los pacientes, aunque haya diferentes mutaciones, y luego se puede utilizar más principios para modificar las secuencias de codificación. Puede tener mayor valor terapéutico, se puede quizás hacer que sean más estables o que tengan otras propiedades y al final se convierte en una plataforma más flexible para muchas enfermedades porque pones gran esfuerzo en encontrar una guía que funciona para comprender su seguridad y es mejor si se puede encontrar una guía eficaz que poder utilizar para múltiples especificaciones. Entonces, aquí vemos cómo trabajamos con estas células que generan una modificación. La frecuencia de la modificación se puede estudiar. Estos son cassettes que utilizamos en los estudios en ratones. Uno incluye la proteína para seguir y caracterizar las células in vivo y también elegimos un promotor detectando niveles de expresión que nos ayudaba a predecir sobre expresar el sistema hematopoyético. Si utilizamos un reportero, podemos caracterizarlo y a la izquierda, abajo, podemos ver la frecuencia de modificación según los niveles de células modificadas. Si cogemos la sangre, cada punto es un donante diferente, es un 30% de la población HSPC. La eficiencia es el 40-50%. Si cogemos esas células progenitoras hematopoyéticas HSPC, mantienen su expresión suprafisiológica enzimática, expresan una gran parte de la célula que no se ha editado. Entonces, sobre la edición del genoma, pues hay que hablar de las zonas fuera de la zona diana para determinar dónde podríamos conseguir cortes. Hemos predecido 67 sitios, hemos hecho secuenciación, hemos repetido los experimentos con diferentes donantes y empezamos con los tipos wild. Vemos un cierto porcentaje, un 90 y tantos %, que es una buena guía, algo que esté por encima del límite de detección constantemente, que tenga una cierta regularidad. Había 4 sitios que estaban por encima de ese límite, todos debajo de 0,5%. Y en ese momento también trabajábamos en el desarrollo de una línea de mayor fidelidad. Y vemos que no vemos nada que se salga del objetivo. Trabajando con las células humanas está muy bien porque es tu producto celular, pero tiene una limitación en modelos porque tienes que, en modelos en animales.
porque nos enfrentamos al rechazo. Nosotros utilizamos edición de genoma en ratones, en una línea clásica inmunocompetente que tiene una mutación clásica MPS 1, replicando los síntomas de ratones inmunocompetentes bastante bien. Como vemos, no hay actividad enzimática, acumulando GAGs en los tejidos con problemas esqueléticos, incluso características dismorfológicas reconocibles y afectación visceral también. Ahora que tenemos las células y los ratones, podemos hacer los experimentos a ver si son eficaces. El trasplante de estas células puede mejorar los fenotipos bioquímicos con los GAGs. Se tarda un tiempo para que proliferen las células. Y cuando vemos los GAGs en tejido, no había en hígado ni en bazo. Y vemos que la enzima está totalmente reconstituida en hígado y bazo y en parte en el cerebro y en el fémur. En las manifestaciones esqueléticas con las células editadas, trasplantadas, vemos también mejora el sistema nervioso central, básicamente comparando las gráficas en rojo con azul. Memoria a corto plazo mejor, mejor actividad locomotora, todo mejoraba. Una gran parte de esto, y hablando de la importancia que tiene, es que tan importante como células es la pauta que se utiliza. Condicionar significa pretratar el receptor para que la médula ósea capte bien las células. Con busulfán funciona mejor que con la radiación. Utilizando radiación subletal era la forma habitual de acondicionar previamente. Cuando pasamos a acondicionamiento con busulfán, vemos que el agente que se utiliza en la clínica es este, busulfán, pues se obtiene un resultado más interesante. ¿Qué es lo que sucede? Pues vemos que la integración de médula ósea cambia, pero ahora hay algunas células que están a niveles más altos. Eso aumenta la potencia de la dosis celular y además, como que hay un mejor acondicionamiento de estos otros sistemas, entre comillas, ahora podemos ver una mayor mejora en los órganos viscerales. Vemos que hay más enzimas si lo comparamos con lo que sucede en otros casos. Así que hay una mejora en los GAGs y también podemos ver ahora una reducción estadísticamente significativa en los GAGs cerebrales. Y las células son más fáciles de identificar. Las células humanas que se identifican aquí mediante inmunohistoquímica se identifican con proteínas nucleares. Y esto ya se ha comunicado antes. Vemos que las células trasplantadas así van al cerebro, pero también se pueden encontrar en otros órganos. Bien, he descrito esto a modo de plataforma, ¿no? Y nosotros la hemos utilizado para otras enfermedades lisosomales. Quisiera mencionar cómo funciona esto en la enfermedad de Gaucher, porque ha solucionado un potencial problema interesante. Esto es, no todo enzima lisosomal, podemos predecir, podría sobreexpresarse en el compartimento hematopoyético. Esto es válido para ciertos casos, como algunas enzimas. No quiero entrar en muchos detalles, pero en Gaucher, como en este tipo de trastornos hay una deficiencia enzimática, una acumulación de enzimas. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que el problema básicamente
que está en el sistema de fagocitos mononucleares. El problema también es que no podemos sobreexpresar la glucocerebrosidasa en el compartimento hematopoyético. A diferencia de lo que hemos hecho en la MPS1, aquí vemos que las células están indiferenciadas. Así que podríamos utilizar la misma plataforma simplemente cambiando los promotores. Esto es, nosotros hemos trabajado con una versión sintética de una proteína o un producto génico que se expresa específicamente en los macrófagos y vemos que este promotor tiene que llevar a la expresión no del compartimento hematopoyético para no impactar a la incorporación, sino en el tipo de célula que nosotros tenemos en cuenta en la enfermedad de Gaucher. Y vemos que solo con esta diferenciación vamos a ver el reportero activado y la expresión de la enzima activada también. Y estas células in vivo pueden ser macrófagos estupendos. Este es otro sistema que hemos establecido y es cómo ayudamos a estas células humanas a trabajar en los ratones. Aquí tenemos estos ratones que, además de ser inmunocomprometidos, expresan ciertas moléculas. Vemos aquí que expresan el reportero CD16 en los monocitos y aquí vemos ratones y humanos. Vemos CD45, CD11B y vemos distintos tejidos. Y en cuanto los miramos en placas y añadimos ciertas moléculas, vemos expresión de macrófagos humanos. Así que creemos que estos macrófagos humanos los podremos crear utilizando esta plataforma genómica. Aquí tenemos un resumen de lo que he dicho. Aquí vemos el ex vivo, la edición genómica ex vivo con CRISPR-Cas9. Y también vemos aquí un protocolo de fabricación que es complicado. Tenemos el acondicionamiento y tenemos también otro abordaje in vivo que, como he comentado, es difícil y cuesta predecir lo que va a suceder. Uno ya está en la clínica y otro está en fase preclínica, en desarrollo. Estamos realizando experimentos y esperamos acabarlos en 2023. Antes de acabar, me gustaría decir que yo creo que el trasplante de progenitores tiene la posibilidad de utilizarse en muchos trastornos tipo MPS, si no en todos. Pero claro, las ventajas de esta estrategia tienen que superar a los riesgos y para que esto sea así, tenemos que trabajar en dos cosas. La primera es reducir el potencial de complicaciones del uso de las células halogénicas. Ya les he hablado del desarrollo de abordajes seguros para modificar los progenitores del paciente. Hemos hablado de los lentivirus y edición genómica. En segundo lugar, algo importante también es cómo mejoramos el régimen de acondicionamiento necesario para que estas células se incorporen. Es de esperar. Perdonen, la diapositiva no está avanzando. Los problemas o las limitaciones del acondicionamiento post-trasplante es la toxicidad del acondicionamiento meloablativo. Además, estaban diseñados para la médula ósea estos regímenes. Nadie pensó en acondicionar los tejidos. Así que hay un efecto secundario del acondicionamiento. Así que son ineficientes en cuanto al acondicionamiento de los tejidos. Y además hay una lenta cinética de repoblación. Les mostraré dos diapositivas para decirles lo que estamos intentando hacer. Estamos intentando desarrollar pautas de acondicionamiento más específicas del cerebro para enfermedades neurometabólicas y intentamos atacar el aclaramiento de los nichos de macrófagos y microglía antes del trasplante. Y aquí utilizamos células de ratón, de nuevo, ratones inmunocompetentes normales y lina.
intenta atacar los receptores de macrófagos y macroglía para deplecionarlos y aumentar la migración de estas células a la periferia. Y aquí vemos en estos experimentos, vemos estos ratones trasplantados, están felices estos ratones, los trasplantamos con progenitores hematopoyéticos de ratón y luego aquí les muestro un ejemplo. Vemos qué sucede cuando añadimos un inhibidor. Pasamos de 10% de microglía en el cerebro de la médula ósea al 90% de microglía que procede de la médula ósea. Datos estupendos. Y además no vemos aumento de la toxicidad. Esto es que, de facto, aumentamos mucho más la eficiencia de estos trasplantes para atacar el sistema nervioso central y otros órganos. Y esto es algo que hemos solucionado con el inhibidor. Pero a ver, quizá llegue un momento en que no haya que sustituir la microglía en algunas enfermedades. Estos experimentos intentan mostrar cómo utilizamos ratones inmunocomprometidos con células humanas y casi obtenemos unos niveles parecidos. Si nos fijamos en el cerebro, en medio, no vemos mucha incorporación porque no vemos acondicionamiento de la médula ósea, pero vemos niveles de células en el cerebro que van incorporándose. Así que quizá tengamos que saltarnos el acondicionamiento de la médula ósea para poder obtener migración celular utilizando estos inhibidores. Bueno, espero haberles demostrado que los tratamientos basados en edición genómica han llegado a pruebas, ensayos clínicos. Parece ser que las estrategias in vivo y ex vivo son seguras. La eficacia todavía tiene que determinarse para la edición in vivo utilizando CFNs para MPS1 y MP2. Y hay muchas maneras de atacar una enfermedad. Así que, además de las terapias génicas y los virus adenoasociados, habrá otros tipos de estrategias para tratar estas enfermedades. Y además, digamos, aquí tenemos toda la tabla de ensayos clínicos, fase 1, fase 2, que no tengo tiempo de detallar. Y aquí la tabla de estudios preclínicos de prueba de concepto. Todo esto es preclínico, como he dicho, así que hay algunos que están más avanzados que otros, pero es de esperar que esta tabla se amplíe. Y estamos esperando los resultados, pero yo creo que de momento estamos revolucionando la atención de los pacientes con enfermedades genéticas, así que hay muchos motivos para estar esperanzados. Quiero dar las gracias para acabar a todos ustedes por su tiempo y a mis colaboradores en el laboratorio por su trabajo. Y gracias sobre todo a los jóvenes investigadores. Y quiero dar las gracias también a las instituciones en las que yo trabajo y a los patrocinadores, sobre todo al Centro de Enfermedades Huérfanas, y por arriesgarse a ayudarnos en desarrollar estas nuevas pautas terapéuticas. Trabajando con el trasplante de progenitores hematopoyéticos para los pacientes que padecen estas enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gómez Ospina, por su estupenda presentación. Ahora le diré que hemos recibido una pregunta. De momento, quizá llegue alguna otra. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos comparar? Bueno, más o menos lo que preguntan es que tienen la sensación de que hay algunas estrategias que son mejores que la edición genómica. ¿Qué cree usted? No lo he entendido. ¿Terapia genómica utilizando virus adenoasociados? No. Parece ser que hay unas estrategias que no utilizan la edición genómica y que quizá podría ser mejor que la edición genómica. ¿Podría usted darnos cuál es su opinión, comparar el puerto seguro frente a la estrategia del doctor Viga?
Sí, es la diferencia entre edición génica no dirigida, que es lo que consigues con lentivirus, y una edición génica más dirigida, que es lo que consigues con edición genómica. Hace mucho tiempo que se desarrollan lentivirus, pero si tienes un planteamiento dirigido, yo creo que en teoría hay más ventajas. La experiencia me dice que, claro, solo puedes atacar 1 o 2 niveles, no puedes atacar más sitios. Tus patrones de expresión, a ver, toda célula, o el nivel de expresión es muy constante en cada célula. No tenemos esa variación. Yo diría que al final, en función, al final, a ver, con el paso del tiempo, yo creo que teóricamente será más seguro no tener variaciones aleatorias, pero es una estrategia válida. No sé, puedes integrar cassettes y hacer una integración dirigida o no dirigida, no sé. Creo que depende de cada uno, pero yo creo que la estrategia dirigida es la mejor. No sé. La verdad es que eso es lo que yo creo. Quizá su nuevo sistema de acondicionamiento para mejorar las células y llegar al sistema nervioso central se podría utilizar en ambos casos. Sí, sí. Para todos nosotros, a ver, ya utilicemos lentivirus o edición genómica o no sé, la verdad es que la posibilidad de utilizar el trasplante de progenitores para tratar múltiples enfermedades es grande. Podemos llegar a la retina, al sistema nervioso central. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo con estas células, pero llevamos como 3 décadas trasplantando estas células y yo creo que hay que estudiar el acondicionamiento porque será útil para todo el mundo. Tenemos 2 últimas preguntas. Una en cuanto a la MPS4. ¿Cómo dice? La MPS4. ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay alguna estrategia o algún uso? Bueno, yo he intentado hacer mis deberes para esta presentación y ver los datos recientes, pero no conozco nada avanzado, ni siquiera como prueba de concepto para MPS4. Yo creo que se podría adoptar nuestra estrategia para la MPS4 o incluso 6. Quizá ni siquiera, se necesite, a ver si podemos hacer un acondicionamiento reducido para sustituir toda la médula ósea, no sé, para que las células lleguen al sistema nervioso central. Yo creo que esto podría ser, por ejemplo, un trasplante autólogo de progenitores. Y la última pregunta es, ¿y qué hay de la edición genómica en enfermedades como la MPS3? Creemos que ha dicho, no le hemos oído bien. A ver, todas las enzimas tienen su propia historia. Ya sé que yo he hablado de enzimas lisosomales, pero hay algunas que no se secretan tanto, etcétera. Yo sé, o mejor dicho, estoy muy esperanzada en cuanto a algunos de los datos, como por ejemplo una distrofia en que está afectada una proteína de membrana y se trata con trasplante. Quizá, no sé, yo tengo la sensación de que quizá la corrección cruzada no sea lo adecuado. Pero, no sé, yo no puedo hablar de la MPS1, no sé si funcionaría, pero es algo que debemos considerar. Muchas gracias, doctora Gómez Espina, pero tenemos que seguir.
Muchas gracias por su estupenda presentación. Pasamos a la siguiente presentación ahora. Muchas gracias por su presentación y por las respuestas. El siguiente ponente es el profesor Federico Mingozzi. El doctor Mingozzi trabaja en terapias génicas y es el director científico de Spark Therapeutics y nos va a hablar sobre progresos y desafíos de la transferencia génica in vivo con vectores de virus adenoasociados. Algo muy importante para la MPS. Doctor Mingozzi, tiene la palabra y gracias. Sorry, I was on mute. Perdón, estaba muteado. Iba a decir que muchas gracias por la amable presentación y también quiero dar las gracias a los organizadores por la invitación. En los próximos 25 minutos quiero hablarles de ejemplos de los usos de la terapia génica en vivo para los vectores AAV, sobre todo que se puede hablar de la corrección de la enfermedad sistémica y luego hablaré de algunas mutaciones y tecnologías. Brevemente, cuando hablamos de la terapia génica en vivo, tenemos un vector que es un vector A, que explicaré ahora, que lleva un cassette de expresión transgénica que se utiliza en el organismo. Los objetivos intervenciones únicas o limitadas para generar un nivel terapéutico de expresión transgénica con un perfil de eficacia y seguridad a largo plazo aceptable. Cuando hablamos de la terapia génica en vivo, los vectores AAV son la plataforma más utilizada, que vienen de un virus presente en la naturaleza, una copia del virus, pero en lugar de tener el genoma que codifica las proteínas víricas, lleva un cassette de expresión transgénica. No voy a entrar en los detalles de las características de estos vectores AAV, simplemente que las células postmitóticas no se integran en el genoma del anfitrión. Es diferente de la plataforma que hemos visto en la presentación previa. Y hay muchos datos en estudios clínicos y preclínicos mostrando que es una plataforma que se puede utilizar para desarrollar fármacos. En el contexto de la MPS hay ensayos clínicos con terapia génica que utilizan AAV. AAV se ha utilizado para abordar diferentes tejidos. Por ejemplo, he tomado estas diapositivas prestadas. Según el tejido, pues hay diferentes rutas de administración, infusión sistémica que se utiliza para el hígado, sistema nervioso central y músculos y otros órganos. Después hay otras vías de administración para el sistema nervioso central, sobre todo en el contexto de MPS. Administración pues, de diferentes tipos se han utilizado, intravítreo, intravenoso, etcétera. Voy a contarles dónde nos encontramos en este campo y necesito una diapositiva para explicar que llevamos 20 años con esto, intentando desarrollar una terapia génica con estos vectores AAV, comenzando con una prueba de concepto, un experimento publicado en el 97 con ratones mostrando que se puede cambiar el hígado de un ratón para producir un cierto factor. Tardamos 20 años hasta el 2017, cuando estos ensayos clínicos se publicaron con el mismo resultado obtenido en ratones. También se trasladó al ser humano, mostrando que era posible conseguir de forma regular
una expresión a largo plazo, en este caso, del factor de coagulación 9 en el hígado de los pacientes con hemofilia B. Y esta expresión estaba asociada con una importante mejora en el fenotipo clínico de la hemofilia, porque estos sujetos, antes de la terapia génica, espero que sigan mi puntero, estaban sangrando a pesar del tratamiento, y después de la terapia génica o había muy poco sangrado en ausencia de otros tratamientos, con lo cual esto nos da una idea de todo el trabajo que se realizó para optimizar la plataforma y el potencial terapéutico de esta plataforma de AAV. Quiero hablar brevemente sobre el hígado, sobre todo porque he trabajado mucho en ello. Y porque hay algunas características respecto al dirigirse a estos órganos, sobre todo en el contexto de la enfermedad sistémica. Al hablar del hígado como diana de la transferencia génica, a mí me gusta sobre todo porque es un órgano que es una maquinaria biosintética eficiente, muy muscularizado, con proteínas secretadas en la circulación, y al expresar algo, los hepatocitos están asociados a una baja inmunogenicidad del transgen terapéutico. Por ejemplo, en otras terapias hemos aprendido que la inmunogenicidad puede ser un tema muy importante. Además, hemos visto que hay experiencia clínica amplia con los vectores AAV en el hígado. Para que tengan una idea de lo que podemos hacer con la transferencia génica en las enfermedades lisosómicas, hace unos años en mi laboratorio se hizo un proyecto de terapia génica para enfermedades sistémicas con manifestaciones multiórgano provocando mutaciones en el gen GAA. Y como resultado de esta deficiencia, pues había una acumulación de glucógeno lisosómico en todo el cuerpo. Hay diferentes grados de severidad de la forma infantil, que es muy severa, asociada a prácticamente ninguna actividad enzimática, a la enfermedad de Pompe de inicio tardío, con algo de actividad enzimática. Recientemente, esto se ha tratado con GAA recombinante, aunque la terapia enzimática es subóptima porque la biodistribución de la proteína es bastante limitada, sobre todo si hablamos del sistema nervioso central. Entonces, al pensar en la terapia génica y al pensar en enfermedades de trastorno lisosómico como Pompe, pues los retos son pues que GAA es inmunogénico, hay que corregir la deficiencia en todo el cuerpo, y a menudo encontramos pues que una afectación del sistema nervioso central en la enfermedad de Pompe. Las oportunidades son pues que la enfermedad monogenética está muy bien definida, se puede hacer una corrección cruzada, se puede captar la enzima de la circulación, hay modelos animales para estudiar la enfermedad y hay resultados preliminares en modelos animales que son prometedores. Entonces, en 2017 empezamos a trabajar en un proyecto de terapia génica para Pompe que queríamos explorar el hígado para corregir la enfermedad, corregirlo en todo el organismo y a la vez encontrar una estrategia más eficaz, menos inmunogénico comparado con otras formas. En 2017 encontramos que era posible diseñar por ingeniería GAA para que fuesen más secretables, que fuesen más a parar a la circulación y utilizarlo como una estrategia para corregir la enfermedad de Pompe. Estos son los muchos resultados, trabajo publicado el último año, mostrando que de hecho
Si cogemos un vector AV que expresa la forma secretable de GAA en el hígado, podemos tener una ventaja terapéutica en ratones con POMP. Esta es la curva de supervivencia, mostrando que los ratones que recibieron GAA secretable sobrevivían como los wild type, y los que recibían forma nativa de GAA expresado en el hígado, pues no sobrevivían, mostrando que básicamente cuanto más biodisponible el enzima en la circulación, más puede ser captado por el cuerpo y rescatar la enfermedad incluso en dosis bajas de vector. Esto nos mostraba también la dosis de vector en diafragma, músculo, corazón y sistema nervioso central. Para intentar proceder con el trabajo y pasar a una traslación clínica, queríamos comparar la eficacia terapéutica de la terapia génica con el estándar de cuidado para la enfermedad de Pompe. Para ello, tuvimos una colonia de ratones con Pompe, mutación GA, y también inmunodeficientes para poder hacer terapia de reemplazo génico sin tener problemas con inmunogenicidad. Como vemos en esta gráfica, vemos una única dosis de vector AV que se secreta GAA en el hígado a esos niveles, o la terapia de reposición enzimática 2 semanas cada 2 semanas durante 4 meses. Entonces, aquí vemos el aclaramiento del glucógeno en diferentes tejidos, y lo que es interesante es que si Si vemos el corazón es un tejido muy permisivo en cuanto a la captación de la enzima. Si vemos el corazón y comparamos terapia enzimática en rojo, vemos que en todos los grupos de tratamiento hay una buena corrección de la acumulación de glucógeno en el tejido. Esto se compara con los ratones tratados con PBS en blanco, y la corrección de glucógeno es equivalente al animal no afectado, wild type. Si pasamos a tejidos musculares, tríceps y cuádriceps, que suelen tener más tendencia a ser tratados con terapia enzimática, vemos que la terapia enzimática no corregía el defecto, mientras que la transferencia génica con vectores AAV, con esta estrategia sí pudo conseguir una corrección dependiente a la dosis de glucógeno en el tríceps, bajando a niveles indistinguibles respecto a los animales wild type. A la vez, si intentamos ver la otra parte de la corrección de la enfermedad de músculo, viendo la parte funcional de la enfermedad, y medimos la fuerza de prensión en los animales, y vimos una corrección de la fuerza de prensión en los animales tratados con transferencia génica. Y por otra parte, la terapia de reposición enzimática, pues confirmaba también lo que observábamos a nivel bioquímico en cuanto a la acumulación de glucógeno. Se mejoraba el aclaramiento de glucógeno. Entonces, al ver el sistema nervioso central, observamos que, de nuevo, como se había predicho, la terapia de reposición enzimática no corregía la acumulación de glucógeno en médula espinal y cerebro, pero al ver los animales tratados con transferencia génica, sí observamos de nuevo
una corrección dependiente a la dosis del glucógeno en la médula espinal hasta los niveles de los animales wild type, y en algunos se vio una disminución significativa en el contenido de glucógeno. Incluso a mayores dosis, el contenido de glucógeno aún era mayor que en los animales wild type. Yo creo que estos resultados son interesantes porque muestran que la terapia génica tiene un potencial para tener mejor eficacia comparado con la terapia de reemplazo enzimático. Y una de las hipótesis es que la expresión y la presencia de una proteína de terapia génica mediaría una mejor eficacia terapéutica comparada con el pico y valle asociado a la terapia enzimática. En lugar de unos niveles constantes de enzimas, dan niveles altos de enzimas, después unos periodos en los que no hay en absoluto. En la parte inferior de la diapositiva voy a mostrarles un trabajo que hemos hecho intentando hacer un modelo de esto en vivo, que es algo que vamos a publicar pronto. Lo que hicimos aquí fue calcular el área bajo la curva de enzimas en ratones Pompe en músculo esquelético después de terapia de reposición enzimática comparado con esta zona en sombra en gris, que es con terapia génica. Y lo interesante es que si se hace esto, si se calcula el área bajo la curva en el músculo esquelético, que he dicho que es un tejido bastante refractario de EFT, vemos que en la terapia génica y en este caso a menor dosis de terapia génica, el resultado era superior, estadísticamente significativo, comparado con la terapia de reposición enzimática, y nos da un modelo para explicar el por qué y cómo la terapia génica va a ser más eficaz que la terapia enzimática. Entonces, este trabajo ha continuado. También hicimos lo mismo en primates no humanos. No les muestro todos los datos, pero sí pudimos observar una acumulación de enzimas, en este caso, para medir la forma lisosómica de GAA clivada en los lisosomas, y mostramos que había una acumulación dependiente de la dosis de la forma lisosómica de GAA en diferentes tejidos en primates no humanos. Y también es importante que este estudio mostraba que la expresión en el hígado de GAA en un gran modelo de animales, la transferencia, en este caso, en animales que no tenían enfermedad de Pompe. Pero bueno, la expresión de GAA en el hígado de un mono era segura. Y esto me lleva a la primera parte de mi presentación, diciendo que la expresión en el hígado de la proteína lisosómica en ratones mostró una mejor eficacia terapéutica comparada con terapia enzimática en la corrección en todo el cuerpo de la enfermedad. Y esto parece estar relacionado con la farmacocinética de la GAA y la biodisponibilidad en los tejidos que habría que escalar a pasar a primates. Y es importante porque ahora hemos empezado a incluir pacientes en un ensayo clínico para la enfermedad de Pompe con GAA, y pronto podremos presentar datos al respecto. También es importante en la traslación de investigación de la terapia génica, pues porque ayuda a comprender las complicaciones, los obstáculos en la tecnología. Si pensamos en los atributos principales de la terapia génica, a mí siempre me gusta hablar de la seguridad, eficacia, predecibilidad, y al hacerlo realmente podemos comprender mejor cuáles son los grandes retos de la transferencia génica para conseguir
estos atributos a los que aspiramos. Entonces, ahora en las próximas diapositivas, para concluir mi presentación, voy a hablar concretamente sobre las cuestiones de los anticuerpos y vectores AV presentes en humanos, que tenemos anticuerpos que llevamos a estos vectores, aunque nunca hayamos recibido terapia génica. Y luego la segunda cuestión es que, como vemos de esta tabla, esto es una cuestión de eficacia, es decir, que se puede prevenir la transacción de órganos diana y la predecibilidad de los resultados en la transferencia. Y la otra cuestión después de la primera intervención con el desarrollo de anticuerpos frente al vector, hay una cuestión de eficacia, predecibilidad y durabilidad. Para que tengan un ejemplo, este es un estudio que se publicó el año pasado mostrando que en humanos que recibieron vector AV hasta 15 años después de la transferencia génica, los anticuerpos presentaban un título muy alto. En este sujeto, por ejemplo, no pudimos hacer de nuevo terapia génica por esta alta titulación de anticuerpos. Hay que encontrar soluciones, pues, para readministrar los vectores AV. Otra cuestión que quiero comentar antes de explicarles más es que respecto a la durabilidad de la transferencia génica, para ello, quiero enseñarles algunos datos derivados de los estudios en los que básicamente la terapia génica en individuos pediátricos y en ratones. Si vemos el hígado de un ratón, en el momento del nacimiento hay un crecimiento exponencial del órgano que luego llega a su tamaño adulto. Pero ¿qué ocurre? Si hacemos transferencia génica con el vector en el momento del crecimiento exponencial del hígado, después del nacimiento, esperaríamos que con el tiempo la eficacia de la transferencia génica se perdería, porque los vectores AV no se integran predominantemente y, por tanto, su genoma se diluye con el crecimiento hepático. Todos los datos combinados muestran que en el caso de enfermedades pediátricas, como muchas de las MPS, tenemos que pensar en formas de readministrar el vector si lo necesitáramos. Entonces, ¿qué se puede hacer para superar los anticuerpos anticápside? El objetivo es expandir la elegibilidad de los pacientes, eliminar anticuerpos en los sujetos con una inmunidad preexistente a AV o poder redosificar el vector. Hay muchas estrategias y hoy me centraré en algunos datos que les voy a enseñar, concretamente sobre la idea de eliminar anticuerpos de la circulación para permitir la administración del vector. Esto es un trabajo que se hizo y publicó el año pasado, y todo comenzó con la observación realizada de un estudio clínico conforme era posible utilizar una enzima que cortaba las inmunoglobulinas a nivel de quitar el fragmento de las IgG. Esto viene de los Streptococcus pyogenes. Utilizando estas enzimas en humanos, podemos ver que después de la administración de IDS hay una disminución importante en la concentración de IgGs hasta niveles indetectables. Y luego esto solo es temporal, porque la enzima tiene una vida media corta. Los linfocitos B siguen produciendo IgG y entonces estos IgG vuelven a los niveles basales en cuestión de días. Esta enzima con transferencia génica en pacientes sensibilizados con perfil de seguridad bastante bueno, pero después dijimos, ¿por qué no utilizarlo en terapia génica? Que sería algo útil para eliminar anticuerpos. Primero se hizo un experimento in vitro, exponiendo suero humano a esta enzima IDS y
para disminuir los anticuerpos AV in vitro, que in vitro es fácil hacer las cosas, y luego pasando a modelos más complicados en ratón. Esto es una inmunización pasiva, un modelo, donde primero se hace una perfusión con inmunoglobulina y luego se trata el animal con IDS y luego con el vector AV. Después de la administración de la inmunoglobulina purificada, el animal desarrolla anticuerpos frente a con este histograma en negro, y después el tratamiento con IDS eliminó por completo los anticuerpos en el grupo en rojo, y al hacer transferencia génica en estos animales observamos que la eliminación de los anticuerpos con IDS en ratones pudo restaurar la transducción del hígado. Esto está bien. Y tenemos otro modelo para transferencia génica. Pasamos ahora a otro para encontrar un planteamiento riguroso. En este caso es esta administración. Administramos un vector viral de 200 bases y tratamos a los animales con IDES mediante administración vectorial. ¿Qué observamos? Pues bien, que en el tratamiento con IDES llevó a una reducción de los títulos de anticuerpos en los animales. En el grupo control no hubo títulos significativos, y como que el segundo vector tenía un transgen que podíamos detectar en plasma, demostramos que, de hecho, podíamos rescatar la transducción del hígado con esta estrategia. Loco podría llevar a administración vectorial. Ahora estamos trabajando en la evolución de esta tecnología. Ya llego al final de mi presentación. Diré dos cosas sobre la terapia génica translacional. Hablaré de breves conceptos si el ratón quiere colaborar, el ratón del ordenador. La mayoría de los modelos que hemos utilizado han sido estupendos porque han demostrado la prueba de concepto en cuanto a la eficacia de modelos de enfermedad, que son herramientas muy útiles, aunque suelen sobreestimar la probabilidad del éxito técnico, porque cuando vas a organismos más complejos, las cosas se complican. En cuanto a los modelos de animales grandes, son mejores porque representan mejor la biodistribución de vectores, el hallazgo de dosis, la inmunogenicidad transgénica y otras toxicidades potenciales, además de las respuestas de los anticuerpos a los virus adenoasociados. Y en los 20 años de terapia génica que llevamos, hemos aprendido en algunos aspectos de la inmunogenicidad de los vectores de virus adenoasociados. Ahora hay algunos problemas en ensayos clínicos en humanos y hay algunas patologías subyacentes relacionadas con esas enfermedades. También hay progresión de la enfermedad, factores ambientales y genéticos específicos de los seres humanos que no se pueden modelar en ensayos clínicos sencillos. Y quizá los endpoints y los biomarcadores no sean los mismos a lo largo de todo el proceso de traslación, con lo cual a veces tengamos que comprobar las hipótesis en distintos contextos, pero el ensayo clínico es una herramienta muy importante. Y para acabar, quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en todos estos estudios y a mis antiguos laboratorios. Gracias a los colaboradores, a la gente de Spark que trabaja conmigo para avanzar en estos proyectos para que lleguen a la clínica. Y aquí tenemos también algunas de las instituciones académicas y patrocinadores que nos han financiado algunos de los trabajos que les he presentado hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Federico, por esta presentación.
tan buena. Me ha gustado mucho la perspectiva puede ser muy útil para el campo de la MPS, para ver cómo evoluciona la terapia génica para estas enfermedades. Todavía no hemos recibido preguntas, pero algo que ha sido muy interesante, creo yo, es que en el modelo de la enfermedad de Pompe habéis podido encontrar una enzima en el sistema centromédico, en la médula espinal. Se puede corregir utilizando terapia génica. No sé si lo habéis comprobado en la médula espinal vosotros. ¿Habéis encontrado la proteína o solo la corrección? Ambos, proteína y la corrección del glucógeno. Y, de hecho, lo que es cierto es que la cuestión en cuanto al cruce de la barrera hematoencefálica es que es muy difícil en ciertas terapias. Esto ya se sabe, que los anticuerpos monoclonales se dice que solo un 1% de inyecciones sistémicas llegan a cruzar la barrera hematoencefálica y eso es un gran problema. No obstante, creo que si cambiamos el pico y el valle de la proteína con un estado de equilibrio a niveles suficientes, entonces el transporte será más eficiente y podremos encontrar o alcanzar eficacia terapéutica también en el sistema nervioso central. Natalia ha mencionado esto es que podemos mejorar la captación y también los mecanismos del cruce de la barrera hematoencefálica todavía no se comprenden muy bien, pero yo creo que es algo que debemos estudiar como estrategia potencial adicional para atacar la enfermedad en el sistema nervioso central. Gracias. Ahora sí que nos ha llegado una pregunta sobre el IDES, esta enzima. ¿Se puede utilizar 2 veces? Ya sabemos que una vez sí, pero ¿se puede utilizar una segunda vez? Buena pregunta. Sí, es una enzima bacteriana. Induces anticuerpos contra la enzima que ingiere el anticuerpo. Yo diría que hemos hecho experimentos y no hemos visto una reducción de la actividad del IDES provocado por anticuerpos contra IDES. No obstante, yo creo que si seguimos encontraremos actividad neutralizante. Esto, en un ensayo clínico de trasplante, hemos visto que cuando infundes IDES en una persona, obtienes anticuerpos que suelen desaparecer a los 6 meses. Así que, en teoría, no son persistentes. Muchas gracias, Federico. Te podríamos hacer muchas más preguntas, pero tenemos que seguir porque vamos con un poco de retraso. Ahora, la última ponente de esta sesión. Es un placer para mí presentar a la profesora Mónica Justiz, que es la directora de Biología Genómica y Genética del Hospital para Niños Enfermos del Servicio de Genética Molecular en la Universidad de Toronto, Canadá. Es un placer tenerla aquí. Es una experta en muchas áreas, pero hoy nos va a hablar sobre una presentación que se titula Del gen al tratamiento, el apoyo de la investigación translacional en enfermedades raras a través de sistemas de modelos. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias a los organizadores por haberme invitado, aunque me gustaría haber podido venir a Barcelona en persona. Hoy me gustaría hablarles un poco de una variedad de organismos, de modelos que contribuyen a la investigación en enfermedades raras, cuando el ratón es un buen modelo o cuando se pueden utilizar otros modelos. Y me gustaría utilizar
el síndrome de Rett como paradigma para la investigación en enfermedades raras. Y les diré por qué yo utilizo este modelo. También me gustaría mostrarles cómo la genética de los ratones se puede utilizar para aplicarlo al síndrome de Rett y otras enfermedades, y luego les comentaré cómo estos sistemas de modelos pueden solucionar algunos problemas en enfermedades raras. Las enfermedades raras son una carga enorme para nuestra población y combinadas tienen un impacto mayor que el SIDA y el cáncer, pero la mayoría de ellas no tienen un tratamiento aprobado por la FDA. Tenemos un programa en Canadá que se llama CanGuard, que está diseñado al desarrollo de terapias para estas enfermedades. ¿Cómo informan los sistemas de modelos a la causa, la investigación y el desarrollo en causas, mecanismos y tratamiento? Pues se pueden utilizar estos organismos para identificar mecanismos y tratamientos aparte de las causas, como ya se ha comentado antes. Aquí vemos una variedad de organismos sobre los que hemos publicado información. Y aquí ven que van desde modelos muy sencillos hasta sistemas de animales. Pero escoger un organismo modelo implica el coste, por ejemplo, la facilidad de experimentación y también la validez. Hace tiempo se criticó el modelo de ratón porque algunos ensayos clínicos en ratones no llegaron al ser humano. Esto se debió principalmente a que esos modelos no eran válidos para la enfermedad en cuestión. Al escoger un organismo modelo hay que considerar varias cosas. Primero, validez facial, por así decirlo. Esto es una función biológica parecida. Tiene que reflejar el fenotipo. Así que hay que pensar también en validez de constructo. Esto es, mismo gen y misma mutación, principalmente en el modelo y en el humano. Y las cosas pueden mejorar si tenemos validez predictiva y diana. Esto es, significa que tenemos el mismo mecanismo y que la intervención clínica tendrá el mismo resultado o un resultado similar. Y esto ya lo han comentado los ponentes anteriores. Los modelos de ratón son los modelos que se utilizan con mayor frecuencia para la enfermedad humana porque tienen similitudes con el ser humano, pero también porque los ratones tienen un genoma comparativo. 95% de los genes que se observan en el ratón también se observan en el ser humano. Y los ratones también tienen instrumentos genéticos muy potentes que comentaré después. Y podemos crear cualquier mutación de interés. El síndrome de Rett es un paradigma para las enfermedades raras porque se ha avanzado mucho y en parte es debido al apoyo que hemos recibido de los padres y los grupos de apoyo que han creado fundaciones para financiación cuando no había financiación de las grandes entidades, pero también porque se han hecho muchas cosas en organismos modelo. El síndrome de Rett tiene una prevalencia de 1 en cada 10.000 nacimientos de niñas. La mayoría de los casos están causados por mutaciones de pérdida de función en un único gen, en la proteína fijadora de metil-CpG o MECP2. Normalmente las niñas tienen un desarrollo normal y luego pierden la capacidad de hablar, pierden las habilidades motoras adquiridas, se retraen socialmente y desarrollan algunos rasgos autísticos. Los niños que heredan las mutaciones de síndrome de Rett suelen fallecer y las mutaciones leves están asociadas a autismo y discapacidad intelectual. MECP2 fija ADN y regula otros genes basándose en la fijación al ADN.
es difícil de estudiar. Parece que lo hace todo. Función en modulación transcripcional, represión, activación, corte y empalme, compactación de cromatina. Y lo que vemos aquí son distintas mutaciones en MECP2 que pueden provocar distintos grados de gravedad de las enfermedades. Se encuentra en el cromosoma X e incluso la inactivación del cromosoma X en estas niñas puede llevar a enfermedad, a síntomas graves de la enfermedad. Esto significa que este modelo es muy difícil de estudiar. Los modelos de ratón ayudan a comprender la enfermedad. Uno de los primeros modelos que se desarrolló fue el de mutación nula. En estos casos se utilizó el ratón como modelo porque el fenotipo era parecido. Desarrollaban fenotipos parecidos a los pacientes. Los síntomas experimentan un empeoramiento progresivo, se pierde actividad, aparecen pérdida de tono muscular, problemas respiratorios y los síntomas van empeorando. Pero además, en el ratón podemos utilizar mutaciones condicionales, lo que se denomina CRE-LOX. Eso permite deleccionar un gen en células específicas y así se delecciona MECP2 en las neuronas, en la glía, en el hígado, el pulmón, en distintas partes del cerebro para comprender qué es lo que sucede en estas células individuales. Y ahora, como la doctora Gómez Ospina ha presentado, tenemos una revolución genética. Podemos utilizar la tecnología Cas9 para crear mutaciones precisas y recapitular cualquier mutación puntual que deseemos. Esta variedad de mutaciones tienen unas funciones sistémicas y específicas de las células que nos dan mucha información sobre los mecanismos y sobre la gravedad. Estos tipos de ingeniería nos dicen que las deleciones son más graves que las mutaciones puntuales y que una de estas mutaciones muy común es muy grave, pero la proteína está reducida, con lo cual la mejora de la proteína mejora el resultado. Una de las cosas, esta enfermedad, nosotros nos dimos cuenta de que los síntomas se podían rescatar. Aquí tenemos un trabajo a través del cual se reactivó la expresión de MECP2 y se vio que el fenotipo neurológico pudo revertirse. Este es un experimento que nos gustaría tener para cualquier enfermedad. Nosotros nos dimos cuenta que el síndrome Rett no es un trastorno irreversible del desarrollo, sino que puede tratarse. Pero no sabíamos por dónde empezar, porque MECP2 se une al ADN por todas partes. Está expresado a nivel de las histonas y es sensible a la a la dosificación. Así pues, estudiamos algo que sucede en la enfermedad humana y es que los modificadores influyen el resultado. Aquí vemos un ejemplo de fibrosis quística. Distintos pacientes portadores de la misma mutación pueden tener distintos problemas sistémicos en distintos órganos según los modificadores y los modificadores pueden cambiar algo. En genética son una alteración en un gen que cambia los síntomas típicos del gen de interés. Los modificadores son frecuentes en la drosófila y los gusanos, pero MECP2 no se encuentra en ninguno de estos organismos, así que pensamos que una mutación en un gen desconocido podía mejorar el fenotipo patológico causado por la mutación MECP2. Y realizamos un cribado de modificadores no sesgados genético en ratones. Esto es, lo que queríamos era identificar genes con significado funcional para MECP2. Aquí tenemos este modelo de ratón. ¿Y qué hicimos? Creamos ratones que tenían la mutación MECP2. En la primera generación de descendencia hubo 4 ratones con esta deficiencia y los evaluamos.
Estos ratones morían a las 6-10 semanas y analizamos si había una mutación relacionada con los síntomas. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos mutaciones en genes que afectan a la fijación al ADN y la estructura del ADN, mutaciones también que esperábamos que afectaran las sinapsis nerviosas. También encontramos mutaciones que no esperábamos, mutaciones que afectan la integridad y la reparación del ADN, y encontramos mutaciones en los genes del metabolismo, incluidos genes que producían colesterol, genes que afectan la regulación energética, y el metabolismo puede modularse por la dieta y los fármacos. Así que nos dimos cuenta que, por ejemplo, había unos fármacos que se utilizaban para el colesterol podían ser clínicamente útiles. Vimos que las dosis bajas en ratones macho y ratones hembra mejoraban los signos clínicos. En el futuro yo creo que las aplicaciones genéticas avanzarán y mejorarán la salud de nuestros pacientes a medida que identifiquemos redes, modificadores y vías, y esto llevará a nuevas terapias y a terapia génica. Pero necesitamos organismos modelos para las enfermedades raras a fin de comprender sus causas, mecanismos y tratamiento. Aquí un ejemplo de organismos modelos que son muy útiles para identificar modificadores. Pero incluso si encontramos tratamientos, hay muchas enfermedades que todavía no están diagnosticadas, y aquí algunas dianas terapéuticas potenciales para el síndrome de Rett. Hay muchas, incluidas estas vías metabólicas. Vemos, por ejemplo, que no hay suficientes estrategias para realizar ensayos clínicos para todas estas estrategias. Así que creo que realmente tenemos que empezar con enfermedades raras comunes, como la MPS, e identificar vías comunes, por ejemplo, en enfermedades neurometabólicas, y luego adaptar tratamientos comunes. Así pues, muchas gracias. Quiero dar las gracias a mi laboratorio y al Centro de Fenogenómica y a CanGuard, y también al Rett Syndrome Research Trust, al Canadian Institute Health Research y al IRSC, así como el CureRed. Muchas gracias. Gracias, doctora Justice, por esta fantástica presentación y por comentarnos la importancia del modelo de ratón. Bueno, no solo de ratón, sino todos los modelos que podemos utilizar para comprender la fisiopatología de todas estas enfermedades. Esto es muy importante en el campo de la MPS porque hay tantas mutaciones para cada una de las enfermedades del grupo. A ver, quizá tendríamos que agrupar los animales en los que podemos utilizar, por ejemplo, la tecnología Cas9 y crear unas bibliotecas. No sé, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el futuro? A ver, creo que necesitamos un modelo para cada una de las mutaciones, porque, a ver, no puedes saber si un tratamiento va a funcionar para todas las mutaciones. Una de las cosas que sucede ahora en Estados Unidos, en la enfermedad de Rett, es que se han desarrollado centros de organismos modelos. Un centro, por ejemplo, se centra en gusanos, otro en el pez cebra, otro en ratones, y así se obtienen todas las mutaciones de todos los pacientes y se realiza cribado en busca de algo que puede funcionar. No sé, con la MPS yo diría que quizás sea importante encontrar cuántos de estos genes son de vías comunes.
y cuáles se pueden tratar utilizando tratamientos comunes en vez de un tratamiento para cada gen. Sí, creo que tenemos otra oportunidad para encontrar fármacos comunes. Sus presentaciones tan interesantes. Lo lamentamos, pero nos entra sonido de otra sala, creemos. Bueno, no hay preguntas en la web. Creo que su presentación ha sido súper clara. Ya nos ha hablado de la importancia de utilizar organismos modelo y ha enlazado con la presencia, con la ponencia anterior en que se sugería que utilizáramos buenos modelos. A veces hay que buscar otra especie si el ratón no es útil y a veces hay modelos que son muy caros y complicados. Así que yo creo que al final tenemos que volver a los pequeños animales, ya sea ratones o ratas. Bueno, está claro que necesitamos obtener datos de estos modelos antes de pasar al ser humano. Mónica también ha comentado la importancia y las diferencias entre ratones y el ser humano. ¿Quiere añadir algo en cuanto a los organismos modelo antes de pasar a la clínica para acabar? O Natalia, ¿quieres añadir algo? Esta es una sesión dedicada a nuevas tecnologías y la verdad es que ha sido una sesión fantástica, creo yo. Y no sé si quieren añadir algo o ya acabamos. Yo tengo una pregunta para el doctor Mengozzi. ¿Estaría bien tener modelos animales más grandes? Él ha comentado los no primates, pero, por ejemplo, ¿y los mini pigs para utilizar la ingeniería CRISPR-Cas9? Quizá podrían ser modelos válidos para terapia génica y tecnología CRISPR-Cas9. Por supuesto, yo quizá me he sido demasiado específico sin proponérmelo. Yo creo que los modelos de animales grandes ofrecen ventajas. Por ejemplo, si intentamos hacer transferencia génica en sistema nervioso central, es muy distinto en un ratón y en una persona. Y un mini pig podría ser un modelo perfecto. Y hay muchos otros ejemplos, incluso para el hígado. No sé, los monos, quizá. La experiencia nos ha dicho que en un ratón se suele sobreestimar lo que conseguimos unas 50 o 200 veces y con los monos obtenemos resultados más en línea a lo que se obtiene en una persona. Pero, a ver, el mono no es el único modelo. Quizá deberíamos apartarnos del mono porque es difícil obtener los animales, también hay problemas éticos. Podríamos encontrar otros modelos alternativos. Los organismos pequeños son muy fáciles de corregir, con lo cual yo creo que tendríamos que buscar algo intermedio. Bueno, ahora sí que tenemos que acabar esta sesión. Muchas gracias por sus fantásticas presentaciones y al público por sus preguntas, pero vamos a pasar a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos.